Ya, ya jóvenes. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo día, miércoles ya. Eh, Vamos a continuar con la temática que iniciamos ayer. Ya ayer empezamos con el gobierno de Frei, hablamos específicamente de la elección, ya bastante controversial, entre eso hecho el naranjazo y el apoyo de la derecha de forma informal a la candidatura de Frei. Y anteriormente vemos también la evolución histórica de la DC, cómo nace y sus principios ideológicos en ese momento. ¿Ya? Hoy día vamos a ver la primera etapa del gobierno. Por eso la titulamos La Revolución en Libertad, que fue uno de los eslogans de campaña de la candidatura de Frei Montalva, que hace alusión a hacer cambios importantes, quizás revolucionarios, ¿ya? Pero en libertad, respetando el orden institucional y también hace un ejemplo que la libertad en ese concepto de Guerra Fría está muy asociada al capitalismo. ¿Ya? La idea de hoy día es profundizar en las medidas que toma Frei hasta el año 67, pero en especial el desarrollo de la reforma agraria y la chilenización del cobre. Nos vamos a dar cuenta que el gobierno de Frei va a tener mayoría parlamentaria y eso le va a dar un gran manejo para poder aprobar una gran cantidad de leyes. ¿Ya? Vamos a ver que hay muchos proyectos de ley se va a aprobar en este proyecto, proyectos de ley importantes, incluso muchos de ellos que siguen hasta el día de hoy. Bueno, como siempre, ingresar con el mail institucional, ya el micrófono apagado, siempre para aportes de la clase, bienvenido, alguna pregunta, reflexión, que se acuerden de algo, lo que sea, bienvenido, ¿ya? Y la cámara apagada para evitar distracciones y el chat siempre muy activo en esta clase, dudas, preguntas, consultas. Yo estoy conectado de dos dispositivos, así que estoy leyendo siempre el chat. Y el príncipe Charles Aranguis nos recuerda lavar constantemente nuestras manos, mantener el distanciamiento físico y usar mascarilla. ¿Ya? Ahora, jóvenes, la pregunta de hoy es distinta para empezar, para que nos vayamos motivando. ¿Dónde quieres ir cuando pase toda esta pandemia? Uno, playa; dos, montaña; tres, a una disco, a bailar, donde sea. Ya, varios prendieron. Carla, dos, ya. Renata, uno. Dos, Matías. Uno, Maximiliano. Tres, Sofía, ya. Alexandra, dos. Yo pensé que él quería decir uno, dos y tres. Tres. Yo hubiera puesto uno, dos y tres. A todos los lugares. La verdad que cualquier lugar menos en la casa. Bien, Valentina. Uno, dos y tres. Ya. Digo, las dos, bien. Varios les gusta la montaña, la playa. Una fiesta en la playa, bien. O una fiesta en la montaña. Claro, hace mucho frío igual, pero no es mala opción. Bien. Dos y tres, la querí muy bien. Ya, montaña y una fiesta, sí. Ya. No, la idea es que empecemos con una actitud más positiva, pensemos que el mundo va a mejorar. Al menos lo pensamos. Ya. Ahora, jóvenes, como siempre, una pregunta de la clase anterior. Ustedes responden por el chat. Dice, las transformaciones sociales que vivía Chile en la década de 1950 repercutieron a su vez en los partidos políticos. De esta forma, la Falange Nacional se transformó en la Democracia Cristiana, partido que llegó al poder con mayoría absoluta en 1964, gracias al apoyo recibido por parte de la derecha. La causa que generó este apoyo se relacionó directamente con, ¿ya? ¿Qué dice el público? Ya parece que ya parece que inclinan por la opción A. Sí, la mayoría se inclina por la opción A. Claro, uno de los hechos que condicionó la llegada de Frei y la democracia cristiana al poder fue la A, el triunfo de la izquierda conocido como el naranjazo.
ya en la elección de diputados que vimos ayer, que esta elección de diputados, muy cercana a la elección, fue vista como una excelente encuesta para medir fuerzas donde gana la izquierda y la derecha decide quitarle el apoyo a su candidato, don Julio Durán. De jóvenes. Ahora, el gobierno de Frei, que dura 6 años, va a tener dos claras etapas muy marcadas. Una del 64, que es el triunfo, hasta el 67, podríamos decir hasta la aprobación de la reforma agraria. Aquí vamos a ver que hay muchos hechos que vamos a destacar hoy día y vamos a ver más en profundidad, como la promoción popular, por ejemplo, que va a ser esta organización de sectores que se sentían excluidos, la llamada chilenización del cobre, ya que el Estado intervenga en la producción y comercialización del cobre, la ley 16.625, que es la llamada ley de reforma agraria, ya, y sindicalización campesina, que vamos a ver en siguientes diapositivas, el Ministerio de Vivienda, que también lo vamos a ver, y una reforma educativa, que hasta el día de hoy perdura. Y luego tenemos una segunda etapa, que vamos a ver en una siguiente clase, ya que es una etapa de mayor controversia. Fundamentalmente surgen movimientos revolucionarios dentro de la izquierda, ya que se vieron defraudados de la elección presidencial de Frei, ya. Hay un incremento en la movilización social, huelgas y paros, tan así que hasta el Poder Judicial se fue en huelga, e incluso hasta la policía amenazó con irse a una movilización. Y hay una división importante en la democracia cristiana. Surgen nuevos sectores, uno llamado el MAPU, por ejemplo, y le llamaba izquierda cristiana. Por lo cual, si se dan cuenta, la primera etapa, la DC tiene un dominio total del espectro político, hace lo que quiere, aprueba los proyectos que había propuesto, en vez que la segunda etapa es una etapa ya más problemática, más controversial, que fundamentalmente está destacada por la división dentro de la DC, una mayor movilización social y el surgimiento de movimientos revolucionarios, fundamentalmente en el sector de la izquierda. ¿Ya? Ahora nos vamos a concentrar hoy día en la primera etapa. Características de esta primera etapa. Primero, la derecha se ve desarticulada. La derecha está golpeada. Perdieron el naranjazo, tuvieron que apoyar a un candidato que no les gustaba en la presidencial y eso se va a reflejar también en su apoyo electoral. La derecha en la primera etapa del gobierno de Frei casi no existe. Su opinión tiene escasa importancia y vamos a ver que después va a tener que refundarse casi, en principios bastante particulares. La DC, la democracia cristiana, posee un amplio apoyo en el Congreso, cercano al 45 o más de los votos. ¿Ya? Si a eso le sumamos que sus ideas son muy cercanas también al sector de izquierda, eso va a hacer que si tienen cierta unión, ya algunos proyectos de ley van a ser rápidamente aprobados. ¿Ya? Y la DC, producto de esta mayoría y también cierta desarticulación de la derecha y cada vez menos apoyo electoral, va a lograr aprobar gran parte de su programa político. De las 3 ideas que hablamos ayer del candidato Frei, más fuertes, las 3 ideas las va a llevar a cabo. Y eso habla de este gran poder que va a tener la democracia cristiana en un primer momento. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, parece que no. Ya. ¿Están ahí? Sí, ya. Ahí uno digo, ya. Ya. Continuamos. Cualquier duda o pregunta, no le tengan temor en hacerla. Vamos a partir por la promoción popular. Uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de la DC va a crear organizaciones muy reconocidas en nuestra historia, que van a ir mutando, ¿ya? Pero es bastante particular este proyecto. Se busca organizar a la población para que exprese sus demandas al gobierno. Lo que dice la DC, la evaluación que hace la DC, es que dice que en Chile hay muchos sectores sociales que no expresan sus demandas al Estado y cuando ya están hartos de los problemas sociales que están viviendo, explotan.
explotan. Como por ejemplo los movimientos de pobladores. No están organizados y cuando explotan ya generan barricadas, problemas y una actitud contestataria. Entonces lo que dice la DC es que hay que organizarlos, que se organicen para que expresen sus demandas a través de estas organizaciones. Igual es un sentido bastante paternalista, si se dan cuenta. No se esperó que la gente se organice de forma autónoma, sino que era que le llegara al Estado y le entregara ciertas herramientas para organizarse. Hay que integrarlos a la vida política a través de estas organizaciones, ¿ya? Y también hay que hablar de que la DC ve estas organizaciones como un excelente apoyo electoral para futuras elecciones. O sea, si yo organizo a esa gente, es muy probable que esa gente esté muy contenta con el gobierno y vote por el gobierno y esté muy vinculada a los ideales de la democracia cristiana. ¿Qué se van a organizar? Las más famosas son los CEMA, los centros de madres. Centros de madres. Si se dan cuenta, ya el nombre nos habla del pensamiento que tiene la DC sobre la mujer. Una mujer madre. O sea, es un pensamiento católico tradicional de la época. Si vamos a organizar a la mujer, no la vamos a organizar en esa época en un colectivo como las tesis o feministas, no, centros de madres. Y yo creo que todos sabemos más o menos que se enseñaban los centros de madres, que es como lo mismo que se enseña en los centros de madres hasta hoy. Tejer, repostería, por ejemplo, temas muy alusivos a mujeres tradicionales. Aquí una pregunta. Eh, ya, ¿qué tipo de herramienta? Por ejemplo, mandaban un funcionario, funcionario del Estado, que asesoraba a las comunidades en organizaciones. Por ejemplo, en sistemas de elecciones de los cargos, también se construían sedes, ya sedes, por ejemplo, para los centros de madres y para las juntas de vecinos. O sea, iba un funcionario que verificaba, que los intentaba organizar ya, asesorar, cómo elegir autoridades y también se les daba cierta infraestructura. Por ejemplo, los clubes de barrio. Son los primeros clubes de barrio que empiezan a construir sus canchas, sus sedes del barrio, ¿ya? Sí, se declaraba centros de mujeres, ¿no? Pero era una mujer bastante tradicional. Luego los clubes deportivos, ¿ya? Muy machista igual, porque son clubes deportivos de hombres, ni pensado hacer un club deportivo de mujeres en esa época. Y esto estaba muy vinculado al sector juvenil, ¿ya? Por eso muchos clubes nacen en esta época, muchos clubes de barrio. Acá en Maipú, por ejemplo, una vez hicimos una investigación con los compañeros de la U y muchos de los clubes de barrios nacen en Maipú adheridos a esta normativa. Y me imagino que Talagante también debe tener una actividad del fútbol rural y el fútbol amateur bastante importante y quizás sus inicios están por esta época. Los sindicatos ya también se promociona la formación de sindicatos a través de la promoción popular y la creación de instituciones, de edificios, de infraestructura para los sindicatos. Y también ahí va a faltar el tema de las juntas de vecinos, ¿ya? Que por ejemplo se ve en la fotografía, que es una promulgación de una ley que propicia e incentiva la creación de juntas de vecinos en los distintos barrios del país, ¿ya? Con normativas, con estructuras y más. Una pregunta que una vez salía, me acuerdo, en un ensayo, las juntas de vecinos son voluntarias. No es obligación que un barrio tenga una junta de vecinos. Es lo ideal. Y cada vez más el Estado igual las impulsa. Tienen más funciones incluso, pero son voluntarias. ¿Ya? ¿Hasta hay alguna duda de la promoción popular? Ya. No, parece que no. Ya. Entramos a otro proyecto bastante polémico. La llamada chilenización del cobre. Ya de que ayer hablábamos un poco cuando hablamos de la elección del 64. La idea es que
el Estado tenga un mayor control sobre la producción de cobre que estaba en manos de capital norteamericano. El principal accionista, el principal impulsor incluso de la actividad cuprífera en Chile, y hacia la década del 20 en adelante, fue Estados Unidos. ¿Ya? Las empresas más importantes era la Brandon Copper Company y la Anaconda Copper Company, que tenían las dos minas más importantes de cobre, Chuquicamata y el Teniente, que hasta el día de hoy son las dos minas más importantes. Chuquicamata es la mina abierta, a bajo abierto, más grande del mundo, ¿ya? Y el Teniente es la mina subterránea, que está en Rancagua, más grande del mundo. Por ejemplo, tiene tantos caminos interiores, el Teniente, que si uno extiende todos los caminos interiores del Teniente, llega de Arica a Punta Arenas. O sea, imagínense la extensión del Teniente. Es la mina subterránea más grande del mundo, principal productora, y que uno a veces no dimensiona la cantidad de plata que se genera en torno a la minería del cobre. Les doy solo un ejemplo. Hace algunas décadas atrás se fueron a paro los trabajadores de Codelco, entre ellas las dos principales minas, Chuqui y el Teniente. Un día parada Chuquicamata es perder 6.000 millones de dólares, lo que equivale a construir una línea de metro. O sea, Chuquicamata sola genera para el Estado en un día una línea de metro que podríamos construir. O sea, imagínense la cantidad de plata que se llevaron los gringos durante años, ¿ya? Y eso es lo que hoy día se le llamamos el sueldo de Chile. Ahora, el plan de Frey. Primero, era realizar algunos bastante particulares puntos, ¿ya? Para poder realizar todo el programa que Frey quería, entre ellos promoción popular, reforma agraria, aumentar la construcción de viviendas, hacer una reforma del sistema educativo, había que generar ingresos. Y que es la típica pregunta que le hacen a los candidatos presidenciales. ¿Y usted cómo va a financiar su programa? Y ahí respondió Frey, yo voy a chilenizar el cobre. O sea, que el Estado adquiere el 51% de las acciones. Se planteó el control mayoritario, o sea, el 51%, ¿ya? Para que el Estado sea el principal eh, acreedor, el principal accionista de las empresas de cobre, y el Estado iba a comprar el 51% de las empresas. Y ahí se generó una polémica bastante particular. Primero, la izquierda, fundamentalmente, acusó que era un proyecto bastante malo. ¿Por qué? Porque el Estado compraba las acciones de estas empresas que las fijaba un tercero, un intermediario. La idea de que no la fijara la empresa, porque la empresa iba a fijar una acción muy cara, o el Estado, que iba a fijar una acción más barata. La fijaba un tercero. Ese tercero fijaba el precio. Si le pagaba el precio, no lo pagaba el tiro así, lo pagaba en bonos, como en crédito, pero a eso hay que sumar que Chile entregó una compensación económica extra a las empresas por haber perdido ese 51% de las acciones. Pero a eso hay que sumar que esa plata salió fundamentalmente de ayuda norteamericana. Estados Unidos, hasta muy entrado al gobierno de Frey, ve con muy buenos ojos a Frey y le prestó plata. O sea, Estados Unidos nos financió la chilenización del cobre. Eso aumentó nuestra deuda exterior y nuestra dependencia con los Estados Unidos también. Ahora, problema que generó la chilenización. El Estado debió pagar un alto valor por la expropiación. Un tercero la fijaba, el Estado la pagó hasta el año 71, después no pagó más. Vamos a ver en las siguientes clases por qué. Y el Estado debía pagar un altísimo valor, a eso hay que sumar esta compensación que yo les decía, y este préstamo con el cual nos endeudamos con los Estados Unidos. Además se dieron pagar compensaciones
y después generó un rechazo de los Estados Unidos. Alguien puede decir, ¿cómo? Si usted está diciendo, profe, que Estados Unidos prestó la plata. El problema es que el que prestó la plata fue el presidente Kennedy. Pero el presidente Kennedy, como muchos saben, lo mataron. ¿Y quién llegó después de Kennedy? Nixon, el ala más conservadora del Partido Republicano, lo más parecido, podríamos decir hoy día, a Donald Trump, ¿ya? Y no era amigo de la ADC, e incluso protestó en organismos internacionales por estas expropiaciones, ¿ya? Por lo cual, Frey va a perder su gran aliado en la Casa Blanca, ¿ya? Y eso también va a generar ciertas diferencias con los Estados Unidos por este proyecto de ley. Ahí vemos al futuro candidato nuevamente, Allende, hablando de los periodos de esta época de bastante controversia sobre el cobre, y habla ahí para nacionalizar el cobre y estatizar la banca, ¿ya? Así que los sectores de izquierda van a quedar bastante críticos. Va a ser una piedra en el zapato que va a quedar ahí y que en el gobierno de Allende va a reflotar. Y eso lo vamos a ver en siguientes semanas. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Los leo, los escucho. Si hay alguna duda con la chilenización del cobre, si alguno ha tenido alguna vez la fortuna de ir a alguna mina de cobre, ¿no? Ya, nada parece. Ya, parece que hoy día están más silenciosos. Profe, Cuéntame. ya yo tengo una duda. Es que el año pasado el año pasado nos pasaron como materia que y habíamos prometido vender el 49% restante de Anaconda en 3 años. ¿A qué se refiere con eso? ¿Con que iban a comprar toda Anaconda? Claro, la idea de la empresa era que en 3 años Chile comprara la empresa totalmente, en Chile, porque esa es una de las minas de cobre más grandes del mundo. Tiene inversión en Sudáfrica y también en Australia, que son nuestros competidores en cobre. El tema es que después llegó Allende, y Allende la expropió y no pagó ninguna compensación. Así que eso quedó en el papel, ¿no? 71 Chile expropia las empresas de cobre y vamos a ver en las siguientes clases que Chile no paga compensación. Porque decía que las minas de cobre habían ganado un exceso durante todos los años que habían explotado el mineral en Chile. Así que al final, en vez de pagarles, como que Allende dice, ustedes nos deben. Así es que, quedémonos ahí, ¿no? Ya, la creación del Ministerio de Vivienda, el llamado MIMBU, que existe hasta el día de hoy. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? No olvidemos que Chile tiene un grave problema que analizamos hace una semana atrás, que es el problema habitacional, que venimos arrastrando desde el siglo XIX, cuando hablábamos de los CITES, los conventillos, los cuartos redondos, las camas calientes, ¿ya? Después esta cuestión no dio abasto, surgen las poblaciones callampas en los 50, los 40, que explotan, el 57 con las tomas de terreno, y el Estado intenta hacer alguna acción de aumentar la construcción de viviendas. Pero el país sigue sin solucionar el problema de las poblaciones callampas, que han crecido en todo el país. Se incrementaron las tomas de terreno, ya van a ir creciendo, y el gobierno plantea la creación del MIMBU, que buscó solucionar el problema habitacional. La idea era ir construyendo alrededor de 3.000 viviendas al año, ¿ya? El problema es que el crecimiento de la población y de la migración campo-ciudad era mayor, ¿ya? Y fundamentalmente en esa época se da el problema de la migración a Santiago, por lo cual Santiago es la ciudad que más que nada explota con la cantidad de habitantes, y a pesar de que el MIMBU es un organismo creado especialmente para la construcción de viviendas, ¿ya? No va a dar abasto. Sí es un avance, claramente, el MIMBU es un avance, ¿ya? Pero producto del crecimiento más rápido de la población y de la migración campo-ciudad, el MIMBU no va a lograr desarrollar de gran forma su tarea. Problema que tenemos hasta el día de hoy.
el crecimiento y la demanda por casas es mayor que el nivel de producción. La U, urbanismo. Ministerio de Vivienda, ahí vendría la de corta, o la de U, y urbanismo. Sí. Ahora, la reforma educacional, que sigue hasta el día de hoy, a pesar de que la han modificado, que han cambiado la LOCE, la LGE, en parte, Frey es el primero en poner la piedra del sistema educativo hoy día. Ya. Primero, el sistema educativo chileno, hasta esa época, era bastante bueno. Sistema que había iniciado los gobiernos conservadores, con la creación de la Universidad de Chile, la instrucción primaria, después los liberales toman esta posta y la van a aumentar, la creación del pedagógico, ya teníamos antiguamente la Escuela Normal de Preceptores, el Estado estaba construyendo colegios, Pedro Aguirre Cerda impulsa esta actividad, los gobiernos conservadores le dan un auge a la educación, y la educación chilena en el contexto latinoamericano era bastante buena. El problema era su escasa cobertura. Se cree que hacia el gobierno de Frei, 1 de cada 2 niños no iba al colegio. No solo porque colegios no habían, sino que también las condiciones económicas hacían que los niños prefirieran trabajar para ayudar a sus familias en condiciones de extrema pobreza en vez de ir al colegio, ¿ya? Por lo cual teníamos una escasa cobertura. Se plantea la construcción de 3.000 escuelas, ¿ya? Pero ahí se va a generar un problema, ¿ya? Porque yo puedo construir 3.000 escuelas, 5.000 escuelas, pero ¿dónde saco profesores? ¿De dónde saco funcionarios? Y ahí viene para muchos uno de los grandes problemas de esta ley. Frei va a autorizar a que estudiantes de último grado del colegio incluso y funcionarios de otras carreras puedan trabajar en colegios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, personal militar va a ser inspector. ¿Se imaginan un inspector que es un coronel? O sea, total, es como una premilitar. Pero, por ejemplo, van a haber secretarias del Estado que van a ejercer como profesoras, ¿ya? O inspectoras, o en el sistema educativo. Y eso para muchos es la raíz del problema en la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque se van a insertar miles de personas que no tienen una especialización en educación para poder rellenar estos puestos en las 3.000 escuelas que se están construyendo. Y para muchos, aquí está el problema. Se privilegió la cobertura, llegar a la máxima cantidad de niños, pero se bajó la calidad. Hoy, nuestro sistema educativo es muy reconocido en América Latina por tener una gran cobertura. Casi todos los niños de nuestro país van al colegio. El problema es la calidad. Se aumentó la enseñanza básica de 6 a 8 años, tal como hoy, hasta octavo básico. Se ha prometido durante varias reformas, durante la concertación y más, de cambiarla, de que íbamos a tener 6-6 como antiguamente. Todavía no se hace, ¿ya? Aunque a pesar que los colegios ahora consideran como el séptimo del Estado como parte de la enseñanza media, ya, pero legalmente todavía no se hace. Y se redujo la enseñanza media de 6 a 4 años, pero lo novedoso es que se instauró la división científico-humanista y la técnico-profesional, ya que hasta el día de hoy sigue. Nosotros somos un colegio científico-humanista y están los colegios TP, ¿ya? Si se dan cuenta, se intentó un poco hacer una mayor especialización en la enseñanza media. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda, es que dice que 1 de cada 2 niños no fueron al colegio en promedio. El tema es que eso es en la enseñanza media, porque Alessandri se supone que había puesto obligatoria básica, ¿o no? ¿O tampoco cumplían la básica? No, tampoco cumplían la básica. No iban ni al colegio, ni en básica, ni en media. El problema de la cobertura era general. Y eso se daba más en la enseñanza media. Pero cuando me refiero a que 1 de cada 2 niños no iba al colegio, no iba ni siquiera a la enseñanza básica.
El problema era gravísimo. Y claro, durante el siglo XX se crea la ley de instrucción secundaria para que el Estado obligue ya a que las personas pongan a los niños en el colegio, pero como todo en Chile, queda en el papel. Pensemos que en la década del 60 del siglo XIX se creó la ley de instrucción primaria. En 1820, si no me falla la memoria, se creó la ley de instrucción primaria obligatoria, pero a pesar de eso, los niños no iban. Ya, debería ser así. Casi todos los colegios se obligan a los 16. Sí, sí. Yo tuve en otro colegio alumnos de intercambio de Perú. Y claro, ellos iban en el segundo medio, pero si se hubieran ido a Perú, estarían saliendo del colegio. Claro. Yo creo que es muy extensa. Cállate, salen a los 20. Yo siento que deberían salir antes. Siento que en parte, es una opinión súper personal, pero siento que en parte a veces tantos años de escolaridad como que infantiliza un poco a los alumnos. Yo veo que a veces alumnos grandes, hablo de tercero o cuarto medio, el colegio los tiene infantilizados, tratándolos como niños, cuando ya a los 17, 18 años ya eres una persona, creo, más grande. Siento yo. ¿No? O que al menos debería asumir más responsabilidades. Y en un contexto nuevo, ya donde los jóvenes cada día hoy son más maduros o más quizás empoderados, en parte, creo que debería ser así. Eso. Ya. Además, tantos años de colegio, imagínense, hoy día los cabros chicos van de pre-kinder. ¿Qué onda? O sea, van a estar 14, 16 años en el colegio. ¿En qué momento juegan los niños? De verdad. Ya. Evaluación de la ley 15.020, o sea, perdón, 15.020, que hemos hablado de ella en el año 62, la ley de reforma agraria, que esta caricatura de Topase la hace muy bien, que es un macetero, un gran elefante que se intentó poner en un macetero. Hemos dicho que esta ley mantuvo la concentración de la tierra, ya no se expropiaron muchas tierras, no alteró las condiciones de vida de los campesinos, en su mayoría, son muy pocas las familias beneficiadas, cercana a 1.000, ¿ya? Y se continuó con la baja productividad y escasa modernización del campo. Ya Chile siguió comprando productos alimenticios en el exterior y seguíamos teniendo tierras importantes pero poco productivas, mal producidas e incluso sin producir. ¿Ya? Por lo cual, lo dijimos ayer, tanto el candidato Allende como el candidato Frey proponen hacer una mayor profundización de la reforma agraria, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. La ley 16.625, que se llama Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina. No se olviden, jóvenes, que en el gobierno de Videla, en el año 47, se había creado una ley de sindicalización campesina, pero que hablábamos más que nada de una ley de no sindicalización campesina, porque ponía tantas normas que al final terminaba limitando la sindicalización campesina. Y quiero recordar otra cosa, no se olviden que la sindicalización campesina se consideraba un pilar fundamental del Estado compromiso. ¿Por qué? Porque los campesinos estaban gran parte del sustento político y social y económico de la derecha y de los sectores elitistas de nuestro país, ¿ya? Por lo cual aquí vamos a atacar un problema fundamental. ¿Y por qué voy a decir esto? Para muchos historiadores, la causa del golpe de Estado está acá. La reforma agraria fue una de las mayores heridas para el sector elitista que va a apoyar el golpe de Estado, y para muchos acá está el gran problema que va a tensionar Chile. Tanto es así que si uno ve la cantidad de detenidos desaparecidos por comuna, en esa época, el 73, época de la dictadura, la mayor cantidad de detenidos desaparecidos en cantidad de su población por comuna son comunas rurales.
lo tiene Paine. Paine. Imagínense que Paine vivía rural, imagínense Paine en los 70. O sea, era muy rural. Ahora, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la historia. ¿Qué estipulaba esta nueva ley? Se estableció primero el concepto de hectárea de riego básico, HRB. ¿Qué decía? Que ahora las propiedades agrícolas, se iban a medir no solo en extensión, sino que también en su calidad de suelo. Por ejemplo, si tenían riego, ¿ya? Además, se va a impulsar a través del Ministerio de Obras Públicas la extensión de los canales de regadío, ¿ya? Esta ley, y este es el punto más importante, disponía de que se debían expropiar todas las propiedades mayores de 80 hectáreas. O sea, si yo tenía un fundo de 140 hectáreas, me iban a expropiar 60, me iban a quitar 60 y yo me quedaba con 80. O sea, no podía haber una propiedad privada rural más grande que 80 hectáreas. Eso es un cambio trascendental a la otra ley, porque la ley del 62 estipulaba que solo se expropiaban las tierras mal cultivadas, mal producidas o que no se produjeran. Acá no. Si usted la produce, está bien, pero si es superior a 80 hectáreas, le expropiamos la que sobra. Y esto es otro punto trascendental, que se crean los asentamientos. ¿Qué son los asentamientos? Ya, me expropiaron 60 hectáreas, se las vamos a dar a los inquilinos que tenía yo en mi campo. La ley antigua, la del 62, decía que le iban a dar un pedacito, alrededor de 5 hectáreas, a cada campesino, a cada familia campesina. Pero el problema era que había que darle herramientas a cada familia, tractores a cada familia. Eso encarecía la reforma agraria. Y además no sabían los campesinos de educación rural, ya, de técnicas y todo. ¿Qué hace esta nueva ley? Dice, expropiamos estas hectáreas, pero no se las vamos a entregar a usted automáticamente, campesino, sino que vamos a crear un asentamiento donde su familia, junto a otra familia y a otra, la van a producir de forma colectiva. Esos asentamientos duraban 5 años, 5 años, por lo cual los asentamientos se producía la tierra de forma colectiva durante 5 años. Y al término de los 5 años, ese asentamiento decidía si se repartían las tierras de forma privada, o sea, un pedacito para cada familia, o seguían produciéndolas de formas colectivas. ¿Por qué era más beneficioso eso? Porque en vez de pasar un tractor a cada familia, yo le estaba entregando un tractor por asentamiento. Además, estaba instruyendo de forma general a todos y no uno por uno, por ejemplo. ¿Alguna duda ahí? Profe, yo tengo una duda, pero era respecto a la reforma educacional. Esa reforma la hizo Juan Gómez Millas y sí. se dividía en la universitaria también, ¿o no? Mira, la universitaria lo que se va a hacer es impulsar la formación de sedes regionales de las grandes universidades. Por ejemplo, la UT, la Universidad Técnica del Estado, que es la actual USACH, va a ir a crear sedes regionales, y que después en la dictadura las van a fusionar, esas sedes, y se van a crear las universidades regionales de hoy día, como por ejemplo la Universidad de Talca, ¿ya? Entonces, la idea era impulsar también las universidades en las regiones. Ahora, ¿quiénes podían ser beneficiados con la reforma agraria? Primero, chilenos. Ya eso es claro. Mayores de 18 años, que tengan experiencia en el campo, que no sean propietarios de tierras y estar casado. Si uno mira estos 5 requisitos,
uno claramente, hoy desde una perspectiva distinta, de otra época, ve bastante machismo. Porque cuando hablo de chilenos mayores, yo estoy hablando de hombres. Las mujeres no podían ser beneficiadas, a menos que demostraran todo el resto de los requisitos y muy poco porcentaje de ellas fueron beneficiadas. La mayoría de los beneficiados, además tenían que demostrar que sus hermanos y su padre no fueran beneficiados, ¿ya? Por lo cual era un concepto bastante machista. Y alguien puede decir, ¿por qué estar casado? Si yo soy soltero, como lo soy ahora, yo no puedo ser beneficiado. Eso nos demuestra, jóvenes, el sentido católico de la EC. Un sentido privilegiando el hombre y ¿por qué estar casado? De partida, hasta el día de hoy, muchas familias campesinas no están casadas. Casarse es caro. O sea, si uno quiere hacer fiesta, ya, eso obviamente es carísimo. Pero el trámite igual cuesta, ¿ya? E incluso, ya, hagamos que el trámite haya sido gratuito, o sea, gratuito. Para una familia del campo, en esa época, con el aislamiento que hay, ir a la ciudad a casarse era caro, ¿ya? Y para muchos eso era cierto una trampita y impulsar más que nada la vida familiar y la vida familiar del concepto católico, ¿ya? Y mayores de 18. Muchos también criticaron el concepto de mayores de 18, porque nosotros sabemos que la gente en el campo en esa época empezaba a trabajar desde muy joven, ¿ya? Menor a 18 años. Por lo cual, estos son los beneficiados. Está bien que sean con experiencia en el campo, pero va a ser bastante particular. Lo otro, muchos criticaban también el requisito de no ser propietario de tierras, porque hemos visto en estadísticas que uno de los problemas es que había gente que tenía tierras, pero el problema es que tenían muy pocas tierras, que no eran suficientes para alimentar a una familia. Por lo cual, ellos quizás también deberían ser beneficiados. Y eso después se va a intentar un poco arreglar. De la reforma agraria, ¿alguna duda? No. Ya. Ahora, la sindicalización, que también es un elemento que integraba esta ley. Hemos dicho, perdón, ahí era la ley del 47, no del 48, que limitó la acción sindical, ¿ya? La ley de González Videla, que fundamentalmente intentaba disminuir la sindicalización. En los 50, la Iglesia Católica había apoyado y impulsado la organización de campesinos. Esa fotografía muestra una de las primeras huelgas campesinas, que fue en Linares, ¿ya? Que una de las zonas más modernas en esa época de producción agrícola, Linares, Parral, gran parte de la región del Maule, Curicó también, por la acción de las viñas, ¿ya? Y la Iglesia Católica había impulsado la creación de sindicatos y había apoyado estas huelgas. Hasta el año 67, antes de la aprobación de la ley, solamente el 0,7% de los campesinos estaban sindicalizados. O sea, casi ninguno, ¿ya? Ahora, ¿quiénes podían ser Profe, beneficiados con la ley de sindicatos? ¿Alguien iba a hablar profe, por ahí? sí, Cuéntame. tengo una pregunta. ¿Qué motivación tenía la iglesia para apoyar la sindicalización? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, la Iglesia Católica de los 50 en Chile empieza a vivir un importante cambio, ¿ya? Muchos arzobispos de origen rural y con una gran conciencia social empiezan a alcanzar altas esferas del poder. Te hablo del ex cardenal Raúl Silva Enríquez, que primero fue arzobispo de Talca. Entonces, a él le tocó enfrentar estas huelgas campesinas y la iglesia los va a apoyar, fundamentalmente porque ha habido un cambio en el sentido de la iglesia internacional, que no ve con malos ojos que los campesinos o que los obreros se organicen. Ellos dicen, si el campesino se quiere organizar, no hay problema. Si él quiere expresar sus demandas de forma pacífica, eh, sin
sin generar problemas, sin violencia, ¿ya? Y van a apoyar a estos sectores porque también no olvidemos que los sectores rurales son los sectores más católicos, por lo cual están muy vinculados a la labor de estos sacerdotes, ¿ya? Entonces la iglesia conoce, en especial estos arzobispos de origen rural, como el cardenal Raúl Silva Enrique, conocen la problemática de los campesinos, apoyan que se organicen pacíficamente y la iglesia católica, fundamentalmente estos cardenales y arzobispos, se dan cuenta que la iglesia tiene que apoyar esta transformación porque es uno de los problemas más importantes de Chile, ya la alta concentración de la tierra. Y para fortuna, después de estos arzobispos, va a haber un cambio en el Vaticano. Va a asumir un papa, dos papas, la verdad, que son bastante proclives a los cambios, entre ellos Pablo VI, por ejemplo, y van a ser los sucesores también, la llamada Concilio Vaticano II, que van a hacer un cambio en el sentido de la Iglesia Católica y que la Iglesia debe preocuparse de los pobres, impulsar su organización y ser la punta de lanza en los cambios sociales de los países, ¿ya? Por ejemplo, van a haber encíclicas desde el Vaticano que van a impulsar reformas agrarias en América Latina, en las tierras de la Iglesia. Hemos dicho en clases anteriores, la Iglesia era dueña de la mitad de las tierras productivas en Chile, y eso es en toda América Latina. Ahora, ¿quiénes pueden sindicalizarse? Los trabajadores agrícolas, sin importar si eran inquilinos o peones, debían estar constituidos mínimo por 25 obreros de un fondo o de otros fondos. Eso hacía más fácil, porque si aquí en el fondo, no sé, Santa Clara, el fondo Santa Clara, éramos 10, y otros eran 10, y otros 10 se unían y formaban un sindicato con distintos obreros de otros fondos. Podían crear federaciones, ya la ley antigua la prohibía, ahora sí podían crear federaciones campesinas, muchas de ellas existen hasta el día de hoy, ¿ya? Y las mujeres casadas podían integrar los sindicatos, o hombres mayores de 18 años no requerían autorización. O sea, los hombres que fueran mayores de edad, mayores de 18, podían integrar un sindicato libremente. Las mujeres no, tenían que estar casadas. ¿Qué son las federaciones campesinas? Las federaciones campesinas son agrupaciones de distintos sindicatos. Por ejemplo, nosotros podíamos crear la Federación de Sindicatos Campesinos de Talagante, que estaba integrado por un fondo de Talagante, por otro fondo de Talagante. Entonces, agrupaba a distintos sindicatos. Por ejemplo, hasta el día de hoy existe la Federación Campesina Ranquil, que agrupa a gran parte de sindicatos rurales vinculados al Partido Comunista, ¿ya? Por eso se llama Ranquil, por una matanza que hubo el 34 en la zona pehuenche de Lonquimay, ¿ya? Entonces las federaciones campesinas integran distintos sindicatos rurales. Ahora, existía además el derecho a huelga, que estaba prohibido en la antigua ley. Eso es bastante particular, porque paralizar la producción agrícola puede generar pérdidas enormes. Eso argumentaba siempre el gobierno. Ahora se autorizó el derecho a huelga, por lo cual se dan cuenta los campesinos van a avanzar importantemente en estas leyes. Ahora, resultados de la reforma agraria. En este cuadro podemos ver que la cantidad de asentamientos hacia el año 67, cuando se aprueba la ley, son 151, pero después hay 910. La superficie expropiada de 300.000 hectáreas a 3 millones de hectáreas. Hectáreas de riego de 47.000 pasamos a ya 53.000 o 258.000 en total, ¿ya? Y las familias beneficiadas, de 67 hablamos de 4.000 y al 70, cuando termina el gobierno Frey, hablamos de 8.000. O sea, se duplicaron. Si se dan cuenta, esta ley tiene un mayor impacto. Y desde el punto de vista de la producción agrícola
si hablamos de 66, antes de la ley, 104, ahí no sale bien si la cantidad, o sea, si en millones o tanto, o porcentaje, y el 70 ya va a crecer a 117. La pecuaria o la ganadera ya también va a crecer bastante. Si se dan cuenta, hay un aumento productivo, no quizás con tanto impacto, no de gran forma, pero sí un aumento productivo. Y la sindicalización. El 59 hay rastros de 20 sindicatos rurales. El 69, 10 años después, tenemos 423 y la cantidad de obreros sindicalizados crece. El 66, antes de la ley, tenemos 10.000 obreros afiliados, después tenemos 104.000. Ya, o sea, la ley hizo crecer los sindicatos rurales. Problema que generó o que enfrentó la reforma agraria. Obviamente, la resistencia de los dueños de fondo y de la derecha. Hemos dicho al principio, va a ser la gran piedra en el zapato de la derecha y de los difundistas. Obviamente la derecha había votado por Frei, pero no quería esta ley, lo sentía como una traición. Hay una creciente presión social por incrementar la reforma, ya por extender las propiedades expropiadas, ya por más beneficiados, por ejemplo, peones de fondo, medieros, pequeños propietarios. Poca costumbre al trabajo colectivo. En los asentamientos van a haber muchas denuncias de violencia entre los mismos trabajadores, de competencia, porque no están acostumbrados a trabajar en grupo. Es como en los cursos, cuando uno los pone a trabajar en grupo, no, que este no hizo nada, uno no está acostumbrado muchas veces a trabajar en grupo. Y la exclusión de los peones de la reforma, que eran importantes trabajadores. Trabajadores de estación, temporales, los que hoy ya les llamamos temporeros. Ellos no estaban incluidos, eran fundamentalmente inquilinos. Y no se produjo un aumento productivo importante. O sea, vimos que hubo un aumento, pero no es tan relevante. ¿Qué medidas tomó la derecha? Ya, vamos a verlo en la siguiente clase. La derecha, producto de esto, se reforma, se disuelven los dos partidos, el conservador y el liberal, y nace el Partido Nacional, con un alto contenido anticomunista y nacionalista, e intenta ir a disputar las calles y los votos con la izquierda y con la DC, y en los campos van a existir organizaciones armadas en defensa de los fondos. Cuando llegaban a expropiar, el patrón muchas veces había armado gente con pistola, escopeta, hubieron muertos, hubieron enfrentamientos, ¿ya? Y se generó una gran violencia. Desde el punto de vista político, van a intentar disminuir esta ley, controlando el Congreso, que les va a costar mucho, y desde el punto de vista, ahí en los fondos se van a resistir. Sí, había un apoyo económico, INDAP entregaba capacitaciones, ya también tractores, por ejemplo, herramientas. Pero eso también va a ser uno de los elementos que va a ser débil. No va a poder llegar a gran cantidad de gente. La Iglesia Católica también va a formar sus propios institutos, ya, de educación rural y de ayuda, pero no van a poder llegar a todo el sector, ¿ya? Ahora, evaluación del primer periodo. Podemos decir que se realizan varios puntos del programa, se incrementa el apoyo de las bases demócratas cristianas, se crece en apoyo electoral, y la izquierda empieza a hacer una revisión ideológica de sus ideales, porque muchos de sus ideales ya lo está aplicando la DC, ¿ya? Y la derecha no logra reponerse hasta el 67-68 de la pérdida de apoyo. Si se dan cuenta, el buen chileno, a la derecha le pasaron máquina. La DC pasó por encima, no solamente un poco de la derecha, sino que también de la izquierda, que va a llevar muchas de sus ideas a aprobar. Eso. Jóvenes, nos quedan 5 minutos.
a hacer el test rápidamente. Son solo 4 preguntas, bastante breves, que están en Classroom. Y quizás no alcancemos a revisarlas, pero las puedo revisar en la siguiente clase de Historia de Chile, porque vamos a seguir con la S del gobierno Frei. Cualquier duda, pregunta mientras en el test, estoy acá. Hay la pregunta 2. Intenté ahora descubrir una nueva forma que se puede poner como eso de 1, 2 y 3 sin sacar el pantallazo para que no se vea tan borroso. Ya, prefiero el pantallazo. Ya. Sí, parece que se ven más chicos. Ya vamos a volver al pantallazo. Sí, sí, ese es el tema, parece todo junto, sí. No hay forma de que salgan separados. Sí, te fue bien. Cualquier duda o pregunta, estoy acá. Profe, Cuéntame. tengo una duda. Lo que pasa es que yo sé que Estados Unidos había financiado la candidatura de Eduardo Frei, pero después siguió aportando dinero en su Sí, gobierno, ¿o no? sí, sí, yo. Hasta aquí está Kennedy. Ya con Ah, Nixon ya, no. gracias. Dale. No, Matías, no quería terminar con la propiedad privada, sino que con las propiedades privadas sobre 80 hectáreas. Si tú tenías menos, legalmente no te debían expropiar.
Ya, jóvenes, terminó el tiempo y terminó el tiempo de la clase. Así es que la revisamos en la otra clase, que ahí vamos a seguir con el gobierno de Frei, ¿ya? Y eso, no les quito más tiempo. Cuídense mucho, nos vemos mañana en clases. Tenemos nuestra última clase de economía, ¿ya? Es la última, alguien puede decir, ¿cómo la última? Solo nos quedan 4 jueves, así es que vamos a terminar con eso y después nos vamos a llegar a hacer guías, muchas guías para repasar. Eso, que estén bien, jóvenes, cuídense mucho. En la siguiente clase revisamos. Hasta el momento hay 10. Sí. Que estén bien. Adiós. Cuídense mucho. Chau, chau.